Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que nos siguen por streaming en la presentación de este informe, el análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía española y propuestas para su descarbonización, de la iniciativa lanzada por Talento para el Futuro, Talento para la Sostenibilidad, con el apoyo del Observatorio de la Sostenibilidad. Como vicepresidenta primera del Senado, quiero darles a todos las gracias por el esfuerzo que significa llevar a cabo esta iniciativa y, sobre todo, por el enfoque que Talento para el Futuro está desarrollando, un enfoque holístico que, como la propia iniciativa indica, es el único enfoque que es factible desarrollar cuando en nuestro entorno se están desarrollando movimientos de tipo populista, movimientos que niegan, por ejemplo, el cambio climático, que consideran la Agenda 2030 una agenda globalista que va en contra del progreso, cuando es exactamente todo lo contrario, una hoja de ruta para una transformación profunda de nuestras sociedades. Así que lo primero es dar la enhorabuena, Elisa, como presidenta, por el esfuerzo que ha quedado traducido en este informe. También comentar que, afortunadamente, vivimos en el contexto de la aplicación de los fondos europeos de Next Generation, que los 140.000 millones de euros que se destinan a España, un 40%, es decir, más de 50.000 millones de euros, se están aplicando ya a programas de contenido ambiental para facilitar la transición ecológica de nuestra economía. Además, son fondos que no solamente aquellos que van directamente a proyectos para la transición ecológica, sino todas las inversiones de Next Generation tienen que pasar la prueba del principio de no regresión ambiental, algo que me parece fundamental, que haya una coherencia desde el punto de vista de la inversión y de las reformas a las que se compromete España en el marco de la Unión Europea. Y, por supuesto, muchas de las propuestas que están contenidas en este informe en gran medida se han comenzado ya a desarrollar y muy en particular gracias a esa financiación extraordinaria de fondos europeos. Por ejemplo, para facilitar el autoconsumo, para el despliegue masivo del vehículo eléctrico, para el almacenamiento, el hidrógeno verde, para la rehabilitación de edificios, rehabilitación energética y ambiental, para la economía circular. Todo eso que en este informe se va señalando con mucho detalle, yo diría que con mucha precisión en muchos campos, está ya en gran medida en marcha. Pero es fundamental la participación ciudadana y por eso doy la bienvenida a esta experiencia de Talento por el Futuro, por dos cuestiones. Una, porque cuando hablamos de talento, cuando hablamos de imaginación, cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando del único recurso inagotable que tiene la humanidad. El único recurso que no tiene límites físicos y apenas aprovechamos una parte pequeña del talento de la humanidad. Hay millones y millones y millones de seres humanos que todavía no están en condiciones de participar activamente en la necesaria transformación de nuestra sociedad porque no han tenido acceso a la educación, a la formación, porque son mujeres y quedan fuera del mundo de la economía, del mundo de la política. A nivel internacional tenemos todavía brechas enormes que suponen una incapacidad de aprovechar plenamente ese talento para el futuro, ese talento para la sostenibilidad. Así que estamos en un momento especialmente relevante en el que todo esfuerzo de participación y de implicación ciudadana es poco, porque existen, como señalaba al principio, movimientos que tienden a negar que nuestro planeta se está degradando, que tenemos ya mucho conocimiento científico y mucha respuesta tecnológica para hacer frente a esa degradación, pero ninguna tecnología, ningún conocimiento científico servirá para nada si no conseguimos que todos y cada uno de los ciudadanos, los que viven hoy, los que vivirán mañana, se sientan parte de la solución, parte del proceso
para desarrollar un progreso que sea más justo, que sea más seguro y que sea más duradero. De eso se trata y, por lo tanto, me complace que el Senado, una vez más, sea el espacio físico donde se presentan avances que suponen una implicación de la ciudadanía. Hemos tenido hace poco también la entrega al Gobierno de España del informe de la Asamblea Ciudadana por el Clima, otro ejemplo de dinamismo colectivo, y cuantos más ejemplos de estos tengamos, mucho mejor. La sociedad española tiene todavía un déficit de vertebración social en torno a las organizaciones no gubernamentales de todo tipo, así que desde el Senado, como Cámara además territorial, lo que queremos impulsar es que en todos y cada uno de los rincones, en el medio rural, en el medio urbano de nuestro país, seamos conscientes de la aventura que nos toca vivir, frente a quienes niegan las amenazas, toda la potencia del talento, y en particular del talento de los más jóvenes. Y con esto doy paso a María, que va a hacer la siguiente intervención. Muchas gracias. A ver, ahora sí, ¿no? Vale, pues retomamos. Muchísimas gracias, vicepresidenta, por sus palabras, por acogernos al más alto nivel y por hacerlo en esta casa de la que todos los ciudadanos nos sentimos parte, ¿no? Gracias a las organizaciones impulsoras por hacer realidad este informe, a Talento para el Futuro, a su presidenta Elsa Arnaiz por llevar a cabo la iniciativa Talento por la Sostenibilidad, a Fernando, el director del Observatorio de Sostenibilidad, gracias a los jóvenes que os habéis comprometido, que hoy les vemos representados en Javier y cuyo trabajo hoy ve sus frutos también en este informe, y a todos y a todas las que nos seguís en el streaming y hacéis realidad esta lucha que es la lucha de todos y todas. Estoy muy feliz y muy agradecida, por supuesto, por dar unas palabras a continuación de la vicepresidenta, y porque hoy lo que vivimos es un hito, ¿no? Cuando nos planteábamos por qué debía existir Talento para el Futuro, teníamos claro que había un espacio en el discurso político, había un marco que debíamos ocupar. Había un espacio para aquellas personas que querían contribuir con sus ideas y con su talento, como ha dicho la vicepresidenta, a la construcción del país. Porque no hay nada más ilusionante que poder pensar que somos ciudadanos activos de la sociedad, ¿no? No hay nada más ilusionante que pensar que vivimos en la época histórica que más nos escucha, que más participación permite, pero aún así queda mucho camino por recorrer. Y en ese sentido nació hace 2 años Talento para el Futuro, que nos iba a decir Elsa que 2 años después estaríamos presentando en el Senado uno de los primeros informes con medidas concretas que le proponemos a las organizaciones económicas, pero también políticas de nuestro país. Además, aglutina algunas de las claves del trabajo de Talento para el Futuro. Por un lado, porque lo hacemos desde el conocimiento, desde la formación. Los jóvenes que han participado en la elaboración de este informe han recibido más de 100 lecciones por parte de expertos de todas las materias y han formado parte de webinars impulsados, por ejemplo, por la Comisión Europea o por Jorge Sanz, el presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Ecológica del Gobierno. Porque si hay una preocupación que es patente entre las personas jóvenes, si hay algo que vertebra en una alianza generacional, es precisamente la de la lucha contra el cambio climático. Porque por eso precisamente lanzamos como uno de los primeros proyectos de impacto, un proyecto en el que no solo se nos escuchase, sino que nos sentáramos de la mano de aquellos que tienen que tomar las decisiones, Talento para la Sostenibilidad. Por eso hoy proponemos una serie de propuestas que precisamente lo que quieren es que estemos también presentes en la fiscalización de los resultados. Los jóvenes no queremos simplemente estar en la foto, queremos estar en la puesta en marcha de las soluciones y somos una fuerza activa que cuando se nos deja demostramos resultados. Y la importancia que tiene este informe es la importancia que tiene en general la razón por la cual nos movilizamos, que es la supervivencia de la humanidad, de todas las especies y del propio planeta. Y este informe nos demuestra que cuando conocemos la realidad somos capaces de cambiarla. El otro día escuchaba el testimonio de una de las personas que ha participado en la Asamblea Ciudadana y ella decía, soy una persona normal. Ella se llama Hanna y decía, soy una persona normal, no tengo estudios sobre el clima. Y después de este ejercicio puedo decir
que nos han quitado la venda de los ojos. La ciudadanía tiene que saber lo que está pasando. No tenemos que estar aquí los que ya lo sabemos, tenemos que llegar a quienes no están convencidos, a quienes no lo conocen, ¿no? Esa es la importancia de este informe, que incorpore a todos los agentes sociales, que asuma la responsabilidad de todos los agentes sociales, de la ciudadanía, que tenemos una, de las empresas, que tienen otra, que tienen que hacer una transformación de su modelo productivo, y de los gobiernos, que tienen otra. Y seremos capaces de construir un futuro próspero en el que quepamos todos y todas si lo hacemos de la mano. Tenemos además que tener una voz, tenemos que contarlo. De la misma manera que la pandemia nos puso una discusión sobre la sanidad pública en el centro del debate público, debemos hacerlo también con la crisis climática. Debemos estar todos y todas empoderadas para generar ese cambio. Y debemos ser capaces de transicionar de ser ciudadanía pasiva, que está en Twitter o que opina, a ser agentes de cambio, con capacidad real de mover esas grietas que parecen que se quedan estancas. Por ello estoy feliz de representar a la mayor red de jóvenes que quieren convertirse en esos agentes de cambio a partir de la formación, con ideas propias y desde la diversidad de las profesiones, de los entornos, de los territorios, de las características sociales. Porque vivimos un momento clave, ¿no? Con la guerra que estamos viviendo a nuestras fronteras, con la recepción de los fondos europeos y con la crisis en la que nos encontramos y nos encontraremos, estamos en un momento también constitutivo, ¿no? Constitutivo de lo que van a ser las próximas décadas, y queremos estar ahí. Queremos que las próximas generaciones estén orgullosas de nosotras, para que cuando dentro de 20 o 30 años miren atrás, no piensen, sabían todo y no hicieron nada. No, sabemos todo y queremos hacerlo todo para que sigamos viviendo aquí. Queremos transformar esa desafección, ese inmovilismo en el que podemos sumirnos si pensamos que todo está perdido, pero no queremos mirar para otro lado. Queremos asumir nuestra responsabilidad y hacerlo con compromiso y también con optimismo. Yo creo que este informe en el fondo habla de optimismo, habla de una evolución positiva, habla de que efectivamente algunas empresas han asumido el reto de transformar su modelo productivo, y lo vamos a ver después con los gráficos. Queremos demostrar que ante la adversidad somos capaces de construir una sociedad todavía más inclusiva en la que quepan todas las personas. Esperemos que de este ejercicio que se hagan eco todos los medios de él y que salgan muchas oportunidades, que sirva a toda la ciudadanía para asumir que somos agentes de cambio, que sirva a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para que vean un consenso social en este tema. No deben caber debates en torno al marco, sí, en torno a las propuestas concretas o los índices concretos, pero vivimos una emergencia y yo creo que la juventud se une bajo una diversidad enorme ideológica con el compromiso por el planeta. Si hay un pacto intergeneracional, que siempre hablamos de ello, si hay un pacto que une a las generaciones o que debe unirlas, que piense incluso en las que no han nacido, ese es el pacto por el clima para que todos y todas podamos seguir viviendo. Por lo tanto, es un placer dar la bienvenida a continuación a Javier, que va a hacer... Bueno, vamos a proceder a hablar del estudio en sí, ¿no? De qué es lo que realmente hoy hemos venido aquí. En un primer lugar vamos a tener a Fernando y a Javier, que nos van a explicar el análisis que hemos hecho de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, pero también de un análisis de la demanda. No solo nos hemos centrado en qué es lo que está causando, ¿no?, el cambio climático, sino cómo podemos cambiarlo. Y antes de proceder a las propuestas, era clave que investigáramos la demanda que nosotros estábamos teniendo actualmente para ver qué propuestas se podían realmente accionar. Pues es una parte muy importante debido a que no nos queda tiempo, por lo tanto debemos ser eficientes. Entonces, vamos a proceder ahora al análisis general y después de ello pasaremos a las propuestas. Bueno, buenas tardes, vicepresidenta. Gracias por la invitación. Nos parece un lujo poder estar aquí y, sobre todo, poder intentar cambiar las cosas, porque realmente creemos que es el principal problema que tiene ahora mismo la humanidad, el que tiene España y el que vamos a tener durante los próximos años. Nos estamos jugando la vida, estamos en una situación de emergencia climática y entonces cuanto antes empecemos a encarar este tema va a ser mejor para todos, ¿no? Entonces, por eso hemos analizado todos los datos, todas las series temporales que hay disponibles respecto a las emisiones de cambio climático en España. Hay una serie temporal bastante larga, desde 1990 hasta el año 2020. Entonces, bueno, ahí tenemos la gráfica, yo creo que esa es por sectores.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí que vemos que el total de la evolución de las emisiones en España pues subió hasta el año 2007, que fue el año máximo. A partir de entonces se produjo la gran crisis de Lehman Brothers y a partir de ahí bajó de una forma más o menos relacionada con lo que era la propia crisis española hasta la recuperación, y posteriormente se observa durante los últimos años, a partir del año 2020, lo que es la crisis de la COVID-19, ¿no? Estos son datos oficiales, en principio totalmente validados y tal, y sí que nos indican que hasta ahora sí que ha estado muy correlacionado lo que es la evolución de las emisiones con la actividad económica, ¿no? Sabemos en desarrollo sostenible que lo que tendremos que ver es cómo desacoplar siempre las emisiones de lo que sería pues, todos los indicadores económicos, ¿no? Entonces vamos a tener que ver cómo jugar. Este va a ser uno de los retos a los que sin duda nos va a dar soluciones los amigos de Talento para el futuro, ¿no? Entonces, estos son los datos hasta el año 2020. En el año 2020 teníamos prácticamente las mismas emisiones de 1990. Si comparamos con los datos de otros países, vemos que España ha hecho una descarbonización mucho más lenta que el resto de los países de la Unión Europea, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el Reino Unido bajó pues, más de un 45%, Francia un 30%, ha habido un montón de países que han bajado mucho más que nosotros, ¿no? Incluso con tasas, por ejemplo, o ratios de CO2 per cápita muy parecidos a los que tenemos España con el Reino Unido, ¿no? Entonces, si vemos los datos de 2021, son estimaciones, sí que veríamos que habrían aumentado un 5,9%, y si analizamos el último periodo de la Ley de Cambio Climático, es decir, del año 2021, sabemos que se aprobó en mayo del año pasado, es decir, ya llevaríamos un poco más de un año, habríamos visto que se habrían aumentado las emisiones casi un 9%, es decir, que durante el último periodo tampoco estamos consiguiendo el desacoplamiento que necesitamos. Entonces, de alguna forma ya no se trata solo de, ¿sabes?, de presentar políticas o de hablar o de analizar el conjunto, sino de alguna forma de descarbonizar. Entonces, descarbonizar la economía lo tenemos que hacer entre todos, como sea, y absolutamente en todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir repasando sector por sector cada uno de ellos, ¿no? A ver, sí. Vale, entonces sí que nos parece importante, por ejemplo, lo que estamos viendo se ven las gráficas, ¿no?, de cómo algunos sectores se han descarbonizado de una forma importante. Estamos viendo el sector energético, de acuerdo, que gracias a las energías renovables sí que está disminuyendo sus emisiones de una forma muy importante, ¿no? Sin embargo, sí que comprobamos como otros sectores, por ejemplo, el sector refinero y el sector petrolero, de una forma sí que está manteniendo sus emisiones de una forma constante. Es decir, que hay una gran diferencia entre unos y otros sectores en cómo está descarbonizándose la economía española, ¿no? Entonces, por supuesto, tenemos que apoyar todos los sectores que se están descarbonizando, por supuesto, pero también incidir en los sectores que no lo están haciendo, ¿no? Ahora pasaremos también a la escala de las empresas que hay detrás de cada uno de estos grandes sectores, pero sí que vamos a ver también, sí, perdona, quizás es la anterior. Bueno, sí que ahí veríamos que hay otros sectores que en principio tienen menor porcentaje, pero también son importantes y están aumentando, ¿no? Entonces, el sector del transporte, por ejemplo, está totalmente desbocado, sería la palabra, con unas emisiones, un aumento perdón, del 30% incluso. Entonces, estamos viendo que esto está muy relacionado con el transporte por carretera y estamos viendo que el total de las mercancías terrestres siguen yendo por carretera en vez de ir por tren, que requeriría pues, una serie de inversiones que se tendrían que tomar, por supuesto, los gobiernos y también a medio y largo plazo, ¿no? Pero también el tema del automóvil privado sigue, pues, de alguna forma también emitiendo mucho, ¿no? El tema de la agricultura y la ganadería también sigue incrementando las emisiones totales. El tema de la ganadería también tiene unos porcentajes importantes de aumento. Y, por último, también el tema de los residuos, ¿no? Sabemos, también es una de las ideas que se apunta posteriormente en las recomendaciones, que una economía circular lo que haría es que hubiera mucha menor tasa de vertido y muchas menos emisiones asociadas a ese vertido. Es decir, que podríamos hacer una economía circular que de alguna forma supusiera muchas emisiones en ese aspecto, ¿no? Vale, sí que vemos que el mix energético, de alguna forma, aquí tenemos dos años distintos, entre el 1990 y 2007 y 2021, y sí que se observa ahí el carbón, por ejemplo, que estaría prácticamente eliminado, ¿no? Sí que estamos viendo durante los últimos meses que, desafortunadamente, por la guerra, han aumentado mucho los precios del gas y se está volviendo a quemar mucho carbón en España. O sea, no mucho como antes, pero sí que sí, y esto va a ser malo para las emisiones de los próximos años. También lo está haciendo Alemania, otros países, etcétera, ¿no? Entonces es algo que nos preocupa bastante, ¿no?
Vale, aquí tenemos unas cuantas empresas que se vería pues como sí que estamos viendo que hay lo que le llamamos big polluters, entonces hay unas cuantas empresas, en principio las 10 mayores empresas más contaminantes de España tendrían del orden del 22% de las emisiones totales, ¿de acuerdo? Entonces sí que tendríamos que ver cómo reducir las emisiones de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, en concreto, en el sector energético, en el sector eléctrico, sí que vemos pues, que, por ejemplo, Endesa es la que más ha reducido sus emisiones, ha quitado prácticamente todo su carbón, y también han reducido mucho pues, Naturgy, Iberdrola, etc. Iberdrola ahora mismo sería la que tendría menores emisiones respecto al total de las eléctricas, ¿de acuerdo? Habría otra gráfica que no está aquí, que sería la de las petroleras, que veríamos que prácticamente están emitiendo lo mismo en el año 1990 hasta el año 2020, ¿no? Es decir, que no se habría reducido, vale, está aquí. Entonces vemos que las 3 grandes petroleras, sería la primera Repsol, la segunda Cepsa y la tercera BP, tienen prácticamente las mismas emisiones, incluso han seguido aumentando, ¿no? Entonces esto es algo bastante inquietante, ¿no? Entonces el gobierno sí que tendría que tomar medidas como muy serias para de alguna forma intentar descarbonizar estos sectores, porque España entera tiene que descarbonizarse, o sea, es decir, todos los sectores tienen que descarbonizarse para poder llegar a un futuro sostenible, ¿no? Este es el sector las emisiones del sector transporte, sí que se observa pues, que siguen muy acopladas al sector económico. Después de la pandemia, por supuesto, se dispararon, pero sí que tendríamos que ver, ¿sabes?, con la electrificación y con un montón de actuaciones y tal, cómo se puede descarbonizar el sector transporte, que es mucho más complicado que otros sectores más centrados, ¿no? Sí que se ve que aquí está totalmente acoplada lo que sería la economía con lo que serían las emisiones de CO2, y esto tenemos que ver entre todos y con toda la inteligencia que podamos para descarbonizar todo esto, ¿no? Entonces esto es muy serio, es uno de los mayores retos que tiene planteada la sociedad española. Tenemos que entre todos descarbonizar. En Francia hace poco acaban de empezar a dar cursos de sostenibilidad o de cambio climático a los diputados recién elegidos. Quizás esta podría ser una iniciativa que podría salir también de aquí, ¿no? Pero, pero que es importante, o sea, que es que de alguna forma, o sea, que todo el mundo esté concienciado y todas las decisiones que se tomen, que por supuesto hay gente que lo sabe todo esto perfectamente hace 1000 años, ¿no? Pero sí que todo el mundo sepa que esto es así, o sea, que nadie pueda alegar que esto no se produce por desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería decir. Después de está también lo que sería la adaptación al cambio climático, que ese va a ser otro de los temas como muy, muy importantes en los próximos años, ¿no? Como ha comentado Fernando, los sectores más contaminantes serían los sectores energéticos. Por eso hemos realizado también un análisis de la demanda final de energía de la economía española para poder establecer las propuestas necesarias con el objetivo de descarbonizar la economía. No sé si va. Vale. Si analizamos la demanda final de energía en la economía española, podemos ver que el 52% proviene de los productos petrolíferos, el 24% de la energía eléctrica, un 12% del gas natural, 7% de energías renovables y un 1% del carbón. Si tenemos en cuenta también el gas natural utilizado en el sistema eléctrico, obtenemos que el 78% de la energía en la economía española de la demanda final proviene de los combustibles fósiles. Eso tiene consecuencias negativas en la crisis climática en la que nos encontramos, pero también tiene una consecuencia negativa de una alta dependencia energética del exterior, ya que importamos todos estos combustibles fósiles. Y en la situación actual en la que estamos con la crisis de Ucrania, lo estamos viendo lo vulnerables que somos cuando tenemos una alta dependencia energética. Y incluso se puede agravar, como ha comentado recientemente la Agencia Internacional de la Energía, en la que ha advertido a Europa de tener cuidado por un posible corte en el suministro de gas por parte de Rusia. Si analizamos los sectores más consumidores de energía, tenemos que los sectores más demandantes son el sector transporte, industria, residencial y servicios. Además, son sectores más contaminantes por su alta dependencia de los combustibles fósiles. Por eso, en el estudio nos hemos centrado en la descarbonización de estos sectores mediante la electrificación, siempre y cuando esta electrificación sea producida con fuentes 100% renovables. En el sector primario serían necesarios cambios modales para su descarbonización. Como ejemplo de estas transformaciones sectoriales hemos traído el caso del sector del transporte en España,
el sector transporte terrestre en España, donde hemos ido analizando la actividad y el consumo por cada tipo de vehículo y lo hemos transformado por su equivalente eléctrico. Hemos tenido en cuenta también las previsiones de aumento de la actividad para el año 2050 y hemos propuesto también dos escenarios, uno de tendencial y otro más eficiente, con un fomento del transporte ferroviario y del transporte público que puedan reducir la demanda de energía. Se han realizado los mismos cálculos para todos los sectores y en el sector industrial se ha tomado un modelo de la Comisión Europea realizado en el año 2019-2020 para conseguir un sector con emisiones netas cero, donde habría un margen para la introducción tanto de biocombustibles como del hidrógeno para conseguir descarbonizar totalmente la economía. Vemos que las demandas finales para el año 2050 se reducirían, principalmente gracias a que tendríamos un sistema más eficiente y que la electrificación es la forma más eficiente de descarbonizar la economía. También habría que incidir en que no es una predicción de lo que va a pasar a 2050, sino son unos cálculos para establecer unos escenarios y en base a ello tener en cuenta las consideraciones para realizar unas propuestas acordes. Para poder conseguir este escenario y suministrar estas demandas eléctricas sería necesaria la instalación de potencia renovable, 280 gigavatios, principalmente eólica y fotovoltaica, y también de la instalación de almacenamiento entre 24 y 48 gigavatios de potencia. También sería muy importante la gestión de la demanda, ya que las fuentes renovables son intermitentes y necesitaríamos adecuar la demanda a esta producción. Con este escenario se conseguiría reducir un 87% las emisiones de CO2 y estaríamos dentro de la biocapacidad que tendría el Estado español para ser suministro del CO2 producido en esta economía. Habría que incidir también que sería necesario seguir con la reforestación, ya que se espera que para el año 2050 la biocapacidad debido al cambio climático vaya siendo reducida en el tema de absorción de emisiones de CO2. También hemos hecho un cálculo de los materiales necesarios para realizar esta transición energética. Serían necesarios entre 6 millones y 9 millones de toneladas de materiales que pueden considerarse en riesgo crítico de suministro. ¿Por qué pueden considerarse en riesgo crítico de suministro? Porque si tenemos en cuenta que estamos en un planeta finito, en caso de realizar una transición energética global, serían necesarias varias veces las reservas conocidas de estos materiales, tanto de litio, cobalto, níquel, cobre, plata, neodimio, galio, tántalo y molibdeno. En el caso de poder realizar una transformación energética hacia un modelo más eficiente con una estructura ferroviaria y un transporte público, esta presión sobre las reservas planetarias sería menor. Como decíamos, las conclusiones de este estudio de la demanda energética, hemos sacado las conclusiones de que la electrificación sería la forma de descarbonización más eficiente, que necesitaríamos un reciclaje importante de estos materiales críticos. Necesitaríamos también servitizar la economía, establecer una economía circular basada en la reducción, la reutilización y finalmente en el reciclaje, que será muy importante la ordenación del territorio en la transición energética, ya que hemos estimado que serán necesarios entre 14.000 y 30.000 kilómetros cuadrados de superficie para la implantación de las renovables que puedan suministrar esa demanda energética. Por lo que para evitar el rechazo de la población y hacerlo de una forma ordenada y que tengamos una red eléctrica estable, es un papel que va a ser muy importante. También será, de la última conclusión,
será que es muy necesario el transporte público y el fomento y mejora de las infraestructuras del sector ferroviario, como también ha comentado Fernando, para poder conseguir una correcta descarbonización de la economía española. Muchísimas gracias tanto a la vicepresidenta primera como a María, como a Fernando y a Javier por dar la bienvenida, pero también presentar estas conclusiones del estudio, en el que, por supuesto, no solo es el esfuerzo, ¿no?, por demostrar que la juventud se moviliza para analizar, pero también para proponer, y es ahí donde estamos llegando ahora, esta parte que no es porque sea la vía, pero que sí que es verdad que consideramos que es la parte más importante del estudio, porque todos los datos que hemos utilizado son datos oficiales, por supuesto, y eso quiere decir que entendemos que nadie lo puede rebatir y que todo el mundo puede hacer ese análisis. Pero lo que sí que queríamos recalcar era que la juventud también quiere proponer. No solo estamos quejándonos y no solo estamos diciendo que no nos escuchan, sino que estamos aquí para ofrecer respuestas y ofrecer realmente líneas de acción. Entonces, brevemente, les quiero explicar la metodología que hemos utilizado para hacer estas propuestas desde la sociedad civil, porque en Talento para el Futuro estamos muy focalizados en que queremos que participe todo el mundo. ¿Y qué significa esto? Que queremos que participe gente que puede que no esté de acuerdo, puede que no sepa muy bien de lo que habla en el sentido de que no son ingenieros, no han estudiado ecología, pero que sí que quieren participar. Entonces, para ello hemos creado una metodología de co-creación en la cual evitamos este debate, pero sobre todo buscamos la parte objetiva y propositiva. Han sido unas sesiones de co-creación que han sido totalmente abiertas a la juventud. Hemos tenido desde estudiantes de bachillerato como expertos en economía circular que han querido participar, expertos en energías renovables que han participado, y todas las propuestas siempre han estado basadas en el recorrido formativo que han tenido disponible y totalmente gratuito en Talento para la Sostenibilidad, y que todas las propuestas siempre han estado basadas en lo que se decía en el informe de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Además, no solo nos hemos basado en esta parte de, bueno, vamos a juntarnos la juventud a ver qué decimos entre nosotros, sino que algo muy importante para Talento para el Futuro, y en este caso el proyecto Talento para la Sostenibilidad, es contrastar lo que estamos diciendo, porque muchas veces lo que sucede es que no por desconocimiento, sino simplemente por querer proponer de más o por querer hacer cosas que igual ya se están haciendo, pues bueno, estamos haciendo ciertas propuestas que no tienen todo el calado que deberían tener. Y para ello utilizamos el contraste, en nuestro caso, con instituciones públicas, con las administraciones, con diputados, con senadores, pero también con otras organizaciones de la sociedad civil y que son expertas en la materia. En este caso, principalmente, hemos tenido el contraste con la Red Española de Desarrollo Rural, ya que, por supuesto, las energías renovables es algo que tiene mucho que ver con la ordenación del territorio, como ha mencionado antes Javier. Por otra parte, la Fundación Alternativas, que tienen todo un observatorio dedicado a la sostenibilidad. Y, por último, el NESI Forum, que es una organización que se centra en las nuevas economías. Por lo tanto, hemos tenido estas sesiones en las cuales hemos comprobado la viabilidad de las propuestas. Podemos decir que en general sí que tenían esa viabilidad, había algunas partes que había que mejorar, pero bueno, ahora ya podemos decir que tenemos el paquete completo y estamos procediendo a la fase de contraste y a la fase de incidencia con las instituciones, con los representantes. Ya hemos tenido diferentes reuniones con los grupos parlamentarios y pretendemos seguir para que estas propuestas no solo se queden en un estudio, que está muy bien encuadernado, pero que se quede ahí en papel, ¿no? Lo que queremos realmente es llegar a la agenda política y pública. Entonces, bueno, dentro de estas propuestas las podemos resumir en 4 grandes palancas tractoras. Por un lado, consideramos que es necesario realizar una reforma de la fiscalidad del sistema energético. Por otro lado, una reforma de las carreteras. Una reforma del etiquetado de la eficiencia energética, pero no solo el etiquetado, sino también qué estamos haciendo con la eficiencia energética en España. Y por último, y no menos importante, pero más importante aún, y es que da igual las propuestas que hagamos, siempre tenemos que tener en cuenta a los colectivos vulnerables. Esto ya lo hemos visto cuando hubo la revolución de los chalecos amarillos en Francia. No es solo ya por cuestión de popularidad de un presidente de un grupo parlamentario o de otro, es simplemente que si tú quieres que cale realmente una propuesta en la sociedad, tienes que tener en cuenta a todos los colectivos y en particular a los vulnerables, que son los que más están viendo afectados por esta transición ecológica y energética.
Entonces, bueno, como mencionaba, tenemos estas 4 grandes palancas. Tenemos más de 80 propuestas que hemos realizado, que no voy a mencionarlas todas, pero que sí que me gustaría ir una a una de las palancas y mencionando algunas de ellas, porque bueno, sí que a pesar de que podéis encontrar ahora ya el estudio online, ya está publicado, queríamos recalcar aquellas que consideramos que, bueno, que hay que empezar a impulsar desde el primer momento, ¿no? Por la parte de la fiscalidad del sector energético, consideramos que es realmente una de las medidas que impulsaría la descarbonización de forma más eficiente. Sabemos que las señales económicas son las que nos obligan, la gran mayoría de veces, a cambiar nuestros hábitos y, por lo tanto, una reforma de la fiscalidad no solo es una propuesta nuestra, sino que también la Comisión de Expertos de la Transición Energética la realizó en su momento. La reforma debería sustituir la fiscalidad actual y dentro de estos impuestos, algunos ejemplos de impuestos que se podrían tener. Por un lado, tenemos la retirada total de las subvenciones a los combustibles fósiles. Entendemos que esto es una medida que es muy poco popular, ¿no? por lo que significa, pero sí que es verdad que necesitamos empezar a retirar estas subvenciones si realmente queremos fomentar una transición energética. Por otro lado, algún otro ejemplo de medidas relacionadas con la fiscalidad sería un impuesto a los diferentes productos con respecto a la huella ecológica que tienen. Es decir, si yo quiero comprar un agua que contamina mucho más porque es de plástico en vez de vidrio o porque es de un material reciclado, se me va a poner un impuesto mayor. Aquí siempre, como estábamos diciendo, tenemos que tener en cuenta la cuarta palanca y es que no todos los consumidores van a poder pagar ese costo extra debido al impuesto de emisiones de gases de efecto invernadero. También esto tiene otra parte que sabemos que es más complicado de cuantificar y es que a día de hoy tenemos emisiones de alcance 1 y 2 que son complicadas de cuantificar pero son posibles. Luego están las de alcance 3 que son realmente como el gran reto y por lo tanto entendemos que tiene diferentes dificultades de implementación esta medida, pero que sí que sería muy necesario para que realmente toda la ciudadanía fuera consciente del daño que estamos haciendo al planeta y las empresas, de cara a vender esos productos, fueran las primeras que tuvieran que ponerse las pilas para tener productos más sostenibles, ya que si no va a ser mucho más caro vender sus productos. Por otra parte, en el caso de la reforma de la financiación de las carreteras, hay diferentes medidas, pero por ejemplo, y también relacionados con el tema de los impuestos y las tasas, consideramos que habría que reformular el impuesto de matriculación para meter más tramos en función de los umbrales de emisiones. Es decir, no solo yo tengo que pagar por un coche que quiero poner en circulación, sino que si ese coche es eléctrico y no contamina, se me va a quitar este impuesto de matriculación, o si encima me estoy comprando un coche que es diésel y contamina mucho más, pues voy a tener que asumir un coste extra. Una vez más, son señales económicas y por lo tanto sabemos que estas señales económicas es necesario tener en cuenta a los colectivos vulnerables porque si no, de nada va a servir que las implementemos. Por otro lado, y tiene que ver con la reforma de las carreteras, no en su financiación, pero sí es verdad en cómo nos movemos, la movilidad, consideramos que hay que fomentar muchísimo más el transporte por tren. Por una parte, necesitamos que se bajen las tarifas, que haya una regulación en ese sentido, pero también tenemos que fomentarlo en el sentido de que haya una estructura arborescente y que también este transporte de tren, de la red ferroviaria, no solo sea para nosotros, para los usuarios, para los ciudadanos, sino que también sea más fomentado para las mercancías. Esto significa que si estamos empezando a fomentar más el transporte por mercancías a través del tren y hay menos camiones, estos camioneros van a necesitar ciertas medidas que los protejan. Una vez más, los colectivos vulnerables. Ya sea podemos utilizar estas personas que saben cómo utilizar un camión y reconvertirlos en transportistas, en conductores de autobuses urbanos, por ejemplo, o se les puede dar otra formación que esté relacionada con los que ellos ya han hecho. Pero siempre teniendo en cuenta que cuando estamos poniendo una medida que va a restringir el acceso, bueno, al fin y al cabo, los salarios de muchas personas y el consumo, tenemos que encontrar otra medida que les ayude y que les alivie esa carga que les vamos a imponer. En tercer lugar, tenemos el establecimiento de medidas del etiquetado de eficiencia energética. Esta es una medida que sí que es verdad que es de menor calado, no es como la reforma de la fiscalidad ni la reforma de la financiación de las carreteras, pero consideramos que lo que aquí ayudaría sería a darse cuenta la ciudadanía de la necesidad de comprar productos que sean más eficientes, ya que actualmente tenemos un etiquetado que es muy bonito, ¿no? Porque empieza el verde, la A, que es lo más eficiente, hasta el color rojo, que es lo menos eficiente. Esto está muy bien, pero nosotros realmente nos movemos por el ahorro en nuestro bolsillo, el ahorro económico. Entonces, consideramos que sería
aunque sea de menor calado, porque no es como prohibir las subvenciones a los combustibles fósiles, sí que es verdad que si conseguimos que esa eficiencia energética sea comprendida en base al ahorro de los euros de cada familia al año, realmente habría esa transición, porque muchas veces son inversiones bastante grandes dependiendo el poder adquisitivo de cada familia y, por lo tanto, necesitamos ayudarles a visualizar que no solo están ayudando al planeta, que ya es importante, sino también a sus bolsillos. Y, por último, como estábamos comentando, la consideración transversal de de los colectivos vulnerables, no solo como he ido mencionando en cada una de las palancas tractoras, pero también, por ejemplo, en el caso de los hogares vulnerables, consideramos que sería interesante una reforma de las tarifas que tienen ahora mismo para la luz, que ahora mismo están indexadas al pool. Igual habría que reformarlo de cara a que ellos puedan tener una tarifa plana que no se vea alterada por, en este caso, la guerra en Ucrania. O, por ejemplo, también se podría eliminar las exenciones que hay y poner en marcha un sistema de ajustes en frontera. Es decir, que nosotros estamos ahora mismo diciendo que solo que queremos reciclar, que queremos productos más sostenibles, pero al fin y al cabo nosotros estamos también importando productos que no lo son y estamos importando productos que están siendo fabricados en nuestros países que sí que están emitiendo. Entonces necesitaríamos que esos productos realmente reflejasen el precio en España de esas emisiones que se han emitido en otros países y que, por lo tanto, en España parece que no nos están afectando, pero sí. Entonces, bueno, estas son, en general, las diferentes palancas tractoras que consideramos totalmente fundamentales para que haya una transición energética, pero, ante todo, lo que sí que queremos fomentar desde las propuestas de la sociedad civil, y se ha visto con todos los grupos parlamentarios con los que hemos hablado y también con las diferentes asociaciones, es que necesitamos estabilidad para que haya mayor inversión en energías renovables, necesitamos estabilidad regulatoria para que realmente los inversores quieran venir a España y aprovechar estos recursos que son autóctonos, que son nuestros y que no todos los países tienen el privilegio de tener las energías renovables de las que nosotros podemos disfrutar. Y no solo eso, y creo que también se ha ido mencionando a lo largo de las diferentes intervenciones, de nada sirve que invirtamos mucho en energías renovables si no tenemos almacenamientos. Esto es un mensaje que queremos trasladar, sobre todo porque hemos visto al hablar con la sociedad civil que el tema del almacenamiento no está muy introducido en la ciudadanía, porque es complicado de entender, pero de nada sirve que estemos pidiendo a los gobiernos, a las empresas que instalen más parques eólicos, que instalen más parques solares, si no tenemos manera de almacenarlo. Por una parte necesitamos mayor inversión, pero por otra parte también necesitamos empezar a implementar estos almacenamientos. Necesitamos que se investiguen mejores formas, pero ya hay formas como el bombeo que funcionan y necesitamos ponerlas en marcha, porque si no vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles, vamos a seguir dependiendo de agentes externos y no vamos a poder ser, bueno, la isla energética que nos gustaría, totalmente independiente, totalmente verde. Entonces, bueno, estas son las conclusiones a las que hemos llegado, no solo la parte del análisis que hemos visto, que la electrificación es la forma a descarbonizar la economía, pero también las diferentes propuestas de la sociedad civil. Ahora creo que, no sé si tenemos alguna pregunta, como ya funcionan los micrófonos. No sé si estarán dirigidas a alguien, pero bueno, María nos va a hacer diferentes preguntas que creo que han ido llegando a través de Twitter y esperamos responderlas todas. Muchas gracias. Vale. Sí, ahora funciona. Vale, pues muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Yo creo que ahora viene el momento más interesante porque, aunque esté el público en streaming, nos están siguiendo y quieren formar parte de la discusión. La primera pregunta que nos hacen, os la hacen a todos, puede intervenir también la vicepresidenta si lo considera. Nos dicen, estas propuestas del informe, que efectivamente ya es público, son propuestas de acción para España, ¿no? Pero ¿qué papel debe jugar España en Europa y Europa en el mundo? Es decir, ¿cómo se va a realizar una transición verdaderamente significativa a nivel global y no convertirnos en una isla energética o en una isla de una transición admirable, pero que no es suficiente? Entiendo que podéis intervenir todos, así que, Fernando. Bueno, sí, creemos que España realmente puede ser un ejemplo de transición energética, ¿no? Pero si esta vez tenemos que conseguir como 4 grandes variables, ¿no? La primera, que esta vez esta transición energética, que es absolutamente inevitable y que va a suceder sí o sí, realmente beneficia a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, que todos los ciudadanos se vean que realmente les está mejorando, pues que haya más renovables, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, que haya más eficiencia, que haya todas las medidas que ha señalado Elsa, ¿no? También tenemos que intentar
afectar, y tiene que ser esta transición energética, no tiene que afectar la biodiversidad. Es muy importante que esté aceptada en los territorios, es muy importante que las renovables se sitúen en zonas que estén ya muy degradadas, en los vertederos, en zonas mineras, en zonas transformadas, en todos los tejados de España, antes de transformar zonas de mayor biodiversidad, ¿no? Tercero, sí que es muy importante, también como señalaba Elsa, que haya una gran participación ciudadana. El tema de las asambleas ciudadanas, la primera que se ha hecho, que realmente no se podía haber hecho, se podía haber desarrollado mejor, pero de alguna forma sí que es muy importante que estas asambleas ciudadanas lleguen a todo el mundo y toda la gente se sienta partícipe, que haya una gran publicidad de las decisiones que se toman y que de alguna forma sea el conjunto de la población la que esté participando en estas decisiones, porque es que estamos en un tema muy serio, estamos en una situación de emergencia climática, es un tema muy serio, ¿no? Y la última ya es que yo creo que no tenemos que perder el miedo a la palabra decrecer. Es muy probable que haya muchas cosas que haya que decrecer. Es muy probable que la gente no pueda tener 3 coches o que podamos comer tanta carne, etcétera. Entonces, seguramente decreciendo vamos a poder ser más felices y vamos a tener un país más sostenible, ¿no? Y estos 4 temas sí que podrían ser quizás ejemplo pues, para otros países o para Europa, ¿no? Gracias. Sí, como la pregunta incidía en el papel que España puede jugar en Europa, ayer, por ejemplo, hubo un Consejo de Ministros de Energía en el que España jugó un papel muy positivo para frenar las posiciones de retroceso que una parte de los países europeos en estos momentos están defendiendo, concretamente en cuanto a en qué momento vamos a dejar de tener vehículos de todo tipo que emitan como vehículos nuevos, o sea, que se puedan comprar vehículos con combustible fósil asociado, ¿no? España está defendiendo los horizontes que plantea la Comisión Europea y yo creo que eso es fundamental para avanzar en todas las líneas que habéis comentado. Hay que tener en cuenta que ahora mismo somos de los países con más capacidad de generación renovable de toda Europa. Hay muchos días que el 60% de la electricidad que consumimos procede de fuentes que no emiten CO2. Y eso es motivo de atención por parte de otros países, por ejemplo, en cuanto a cómo las gestionamos las energías renovables. Red Eléctrica Española está en estos momentos considerada como una de las infraestructuras más eficientes para poder gestionar la variabilidad de las energías renovables, lo que se llama la evacuación, la gestión de la interrumpibilidad. Y, como señalé al principio, España se ha embarcado con los fondos europeos en programas muy ambiciosos para el almacenamiento, para el desarrollo del hidrógeno verde, para el desarrollo del autoconsumo. El autoconsumo, no hay que olvidar que hace tan solo 3 años en España todavía existía algo inédito que se llamaba el impuesto al sol, que fue una de las cosas que afortunadamente se derogaron al principio de esta legislatura, y a partir de ahí no solo que no haya un impuesto al sol, sino que lo que se está dando es un apoyo a las comunidades energéticas que se ponen de acuerdo muchos ciudadanos para poder llevar adelante la experiencia del autoconsumo, que sin ninguna duda es uno de los vectores de mayor futuro, porque además de que tengamos plantas de cierta dimensión que produzcan energía renovable, el hecho de poder producir uno mismo la energía que consume, yo creo que es un salto en cuanto a la democratización de un mercado como el de la energía, que todavía está dominado por pocas empresas en un sistema de oligopolio y además con una formación de precios que hace que existan beneficios extraordinarios para las grandes empresas eléctricas. España está defendiendo en la Unión Europea, y tiene que ver con la pregunta, que haya un cambio en la formación de precios del mercado eléctrico. Ha habido mucha resistencia hasta ahora, pero por fin la Comisión Europea se ha comprometido a que después del verano pone en marcha un grupo de trabajo para cambiar el sistema del mercado eléctrico en Europa. Yo creo que la pregunta también iba enfocada a nivel global, ¿no? Entonces, creo que España y Europa tienen que tomar una posición y están tomando una posición de liderazgo, porque al final estamos compartiendo una atmósfera entre todos los países del mundo. Entonces, nos interesa a todos realizar esta transición energética. Fernando ha comentado que habrá países que tendrán que decrecer
sectores contaminantes, que es tal cual, pero habrá otros países en el sur global que tendrán que crecer y para ello tendrán que contaminar para la construcción de infraestructuras, por lo que tendremos que establecer de forma internacional alguna especie de acuerdos internacionales que puedan facilitar esta transición global, porque al final no valdrá de nada si solo unos pocos pueden realizar esa transición. Yo ya por finalizar, y yo creo que recalcando un poco lo que hemos comentado, yo creo que es fundamental hay que tener en cuenta que estamos totalmente interconectados, que tenemos que utilizar los instrumentos que se nos dan y ese instrumento se llama Unión Europea. Entonces yo creo que ya que la transición no es cuestión solo de España, es cuestión de todos los países, lo mejor que podemos hacer es aprovechar este foro, aprovechar estas instituciones que tenemos y adherirnos a las diferentes herramientas que nos proporciona la Unión Europea y que están en consonancia con todos los países, ¿no? De nada sirve que nosotros seamos pioneros en energías renovables, pioneros en regulación, si la Unión Europea se queda atrás o si nosotros no nos adherimos a lo que la Unión Europea está diciendo. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar que para que todos los países, al menos los que estamos dentro de la Unión Europea, que ya seríamos bastantes ejerciendo bastante presión en los demás, funcionásemos de forma ordenada, ¿no? En grupo, que ya hemos visto durante la pandemia que si lo hacemos así realmente se consiguen mayores cambios. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Esperemos que efectivamente la transición se convierta en un componente competitivo, ¿no? y que todos los países quieran ser pioneros en ello y con ello garanticemos la supervivencia del planeta. La siguiente pregunta, que voy a hacer dos en una, nos hacen dos preguntas diferentes, pero tienen que ver las dos con metodología, una para Javier y otra para el observatorio, para Fernando. Javier, ¿cómo se ha realizado el cálculo en las transformaciones de energía? Y para el observatorio, ¿qué metodología habéis utilizado para el cálculo de las emisiones? Las transformaciones de energía se han realizado con las tecnologías actuales para poder realizar esa electrificación. Por ejemplo, en el transporte terrestre se han tenido en cuenta la estadística de movilidad de cada tipo de transporte y se ha sustituido por su equivalente eléctrico. Además, se ha tenido en cuenta las previsiones de la demanda o sea, las previsiones de aumento de la actividad de cada tipo de vehículo para el año 2050. Sector residencial se ha sustituido principalmente lo que son las cocinas que usan combustibles fósiles por cocinas eléctricas, las calefacciones que usan combustibles fósiles por calefacciones eléctricas, principalmente a través de bomba de calor, y también el uso de la solar térmica, y en el sector servicios una transformación parecida. El sector industrial, como he comentado, usaríamos el modelo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que podría descarbonizarse en mayor medida usando tanto biocombustibles como hidrógeno. Sí, bueno, respecto a las emisiones de CO2 se han utilizado dos fuentes de información principales. La primera ha sido ver lo que cada una de las grandes empresas deposita dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este fue el primer informe que hicimos con Talento para el Futuro, con la información que depositan las propias empresas. Entonces hay cálculos muy detallados de alcance 1, 2 y 3 y con esto comparamos las 35 empresas del IBEX que son las que suelen tener esta información, ¿no? Es decir, esa información de ellas, ¿no? Lo único que hemos hecho nosotros es ponerla junta, lo cual tiene bastante mérito, sobre todo porque no está muy claro siempre, ¿no? Sí que parece lógico que una de las medidas que tendrían que salir, una recomendación, es que todas las empresas publicaran esto de una forma que lo pudiera entender cualquiera, ¿no? Y hay otra parte que hemos utilizado que es la fuente de información de la Comisión Europea del mercado de emisiones, es decir, cada año se verifican una serie de emisiones de cada una de las empresas. Esto viene por instalaciones y estas instalaciones las hemos sumado para localizar las empresas y de las 11.000 empresas que hay, 11.000 instalaciones de la Unión Europea, pues al final salen las empresas y al final por agregación van saliendo las emisiones de cada una de ellas, ¿no? Y de aquí salen los datos, en principio son oficiales y son públicos y cualquiera puede tener acceso a ellos, ¿no? Paula, Elsa, para ti, que nos llega también por redes, ¿qué se va a hacer ahora con estas propuestas? ¿Qué camino le queda en las instituciones y qué esperarías conseguir?
Bueno, ¿qué esperaríamos conseguir? Nos encantaría, ¿no?, que la gran mayoría de las propuestas, de una manera o de otra, llegasen a estar dentro de la agenda de los diferentes partidos. Lo que se va a hacer y lo que ya se está haciendo, porque ya hemos empezado, de hecho nos hubiera encantado que si no hubiéramos tenido las circunstancias que hemos tenido hoy con la cumbre de la OTAN, pudieran haber estado aquí los diferentes diputados, senadores con los que hemos hablado, no solo diputados o con los diputados, sino también de la Asamblea de Madrid, ya que es importante, creo que se ha dejado caer durante las intervenciones, pero de nada sirve solo hablar con el Gobierno de España o con los diputados. Hay medidas que pueden tener mucho calado y que las comunidades autónomas las pueden llevar a cabo. Entonces, lo que ya hemos hecho son esas reuniones de contraste, pero que no son de contraste, simplemente es incidencia. Lo que queremos es hablar con los diputados y diputadas, senadores y senadoras, para que nos digan qué opinan de estas propuestas, por una parte, y ahí está el contraste para comprobar que es viable, pero por otra, una vez hemos hecho las modificaciones, conseguir introducirlas en la agenda. Ahora vamos a estar trabajando todo julio con diferentes grupos parlamentarios. Por ejemplo, ya hemos establecido contacto con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con Más País, aunque vamos a establecer contacto con todos ellos. Y lo que se va a pretender es, pues bueno, a través de los diferentes instrumentos que nos brindan dentro de las comisiones, dentro de la Comisión de Transición Energética, lo que intentaremos es, ya sea en una forma de una PNL, o sea ya en forma de una pregunta al Gobierno, ya sea una pregunta o una intervención dentro de la comisión, introducir estas propuestas. Nuestra idea principal, lo que más nos encantaría, es introducir una PNL, ¿no? Una PNL es al fin y al cabo es simplemente que si todos los partidos lo aprueban, ¿no?, si hay mayoría y si hay consenso, simplemente queda constancia de que están de acuerdo y que estaría bien hacer algo, ¿no?, a pesar de que no es vinculante, pero sí que es verdad, ¿no?, que entraría dentro del discurso de una manera muy directa y, en particular, por ejemplo, sí que es verdad que una de las medidas que hemos visto que ha tenido bastante aceptación es la de la eficiencia energética que estábamos mencionando antes, del etiquetado. Consideramos que, como hemos dicho, no tiene el calado que una reforma de la fiscalidad podría tener, pero sí que es verdad que es mucho más fácil introducirla. Entonces, por ejemplo, nos encantaría que de aquí a septiembre pudiéramos deciros que esa ha sido una de las medidas que han sido introducidas y que está en tramitación dentro de una comisión. Vale. Otra pregunta, para esa ciudadanía como Hanna, que yo os comentaba el ejemplo, ¿no?, que siente que le han quitado la venda y que decía yo no sabía nada de esto y ahora no puedo vivir sin ser abogada de esta causa. ¿Qué es a vosotros, a título individual, como ciudadanos y también como activistas que desde la academia, desde la sociedad civil, desde la institución estéis trabajando, qué es lo que más os ha sorprendido de realizar este informe, si es que hay algo que os ha sorprendido? Yo, desgraciadamente, lo que más me ha sorprendido no ha sido bueno, y ha sido que cuando estábamos haciendo los diferentes análisis ves que hay realmente sectores y empresas que no han contribuido para nada a la descarbonización. Y te puedes pensar que igual han contribuido de forma menor, pero es que hay empresas y sectores que, al revés, o se han mantenido totalmente estancas o han llegado a aumentar las emisiones. Y eso, obviamente, no podemos echarle toda la culpa a las empresas porque también estamos pidiendo el consumo de esos productos, pero la verdad es que ha sido un poco descubrir que, bueno, que la transición está muy bien, que estamos intentando todos hacerlo lo mejor posible, pero que hay ciertos sectores que o se ponen las pilas o no vamos a conseguir nada. Y por otra parte, como he dicho antes en mi intervención, la palabra almacenamiento es algo que para mí no existe en mi cabeza, no existe en el discurso a nivel más bajo, y yo creo que hay que empezar a hacer eso, ¿no? Como Hanna decía el otro día, que se le habían abierto los ojos, creo que hay que abrir los ojos y hacerlo mucho más accesible con términos tan complicados, no el término en sí, sino lo que hay detrás de ello como el almacenamiento, ya que solo si la ciudadanía está informada de lo que realmente necesitamos para esta transición energética se va a conseguir realizarla. Sí, bueno, desde nuestro punto de vista es clave el llevar al conjunto de la sociedad, a través de los diputados, senadores, los stakeholders y el conjunto de la sociedad, de alguna forma, estos datos para que la ciudadanía esté mucho más formada y pueda de alguna forma también asociarse y producir sus propias soluciones. Es decir, no puede haber transición energética o transición ecológica sin la sociedad. Y hasta que la sociedad no entienda que son sus propias decisiones las que tienen que transformar esto, va a ser muy difícil realmente hacer esta transición ecológica o esta transición energética, ¿no? Entonces sí que es muy importante empoderar a la sociedad a través de asambleas ciudadanas, a través de democratizar lo máximo esto para que se tomen estas decisiones que muchas veces van a ser duras, para tanto evaluar las políticas públicas, exigir rendición de cuentas, etcétera, de alguna forma pues también a los propios senadores, diputados, los CEOs de las empresas, para que de alguna forma vean realmente cómo están sucediendo las cosas. Es decir, están acumulando
las evidencias de cambio climático, estamos viendo las olas de calor, los incendios, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma sí que parece que tiene que haber una rendición de cuentas de nuestros gobernantes, ¿no? Me gustaría decir también que yo, al igual que Hanna, cuando me metí en este mundo, también se me cayó una venda en los ojos. Y no se nos tiene que caer la venda solamente con las noticias catastrofistas que alarman un montón. Tenemos que ser conscientes también que conseguir una transición energética, tener un mundo sostenible, un mundo ecológico, también va a mejorar nuestra calidad de vida. Por lo que tenemos que dar también esa idea, esa expectativa, esa esperanza de que hay una realidad diferente, sostenible, y que encima vamos a ser más felices en ella. Es cierto que puede haber cambios que puedan ser duros de asimilar, pero el objetivo final va a ser mucho mejor para la población en general. Y con esta última idea os hago la última pregunta, así que podéis aprovechar para decir cualquier cosa que se os haya olvidado, pero con esa realidad que es diferente, con ese otro mundo posible que hay detrás de una transición de este tipo, ¿cómo os imagináis si se hubieran hecho realidad todas vuestras propuestas, si hubiéramos conseguido descarbonizar la economía? ¿Cómo os imagináis España, Europa y el mundo en 2060? Porque siempre hablamos de 2030, pero eso está demasiado cerca, lo sabemos todos y todas. Hablemos de 2060. ¿Cómo os lo imagináis? Bueno, muy complicado, ¿no? Yo creo que si no tomamos las decisiones ya, como están diciendo los científicos, o sea, como se están manifestando, o sea, ha habido acciones muy directas y muy concretas, si no tomamos decisiones ya, yo el futuro lo veo absolutamente muy, muy complicado, ¿no? Pero si realmente descarbonizamos, que de alguna forma es la idea que está detrás de este informe, y empezamos a adaptarnos también al cambio climático, sí que es posible ver todavía en una pequeña ventana de Overton, pues puede haber todavía alguna oportunidad y alguna posibilidad para todos para realmente solucionar todos los problemas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y si es posible pensar en... Hay un libro muy antiguo que se llama Restauración de la antigua abundancia, que es posible todavía pensar en grandes bosques, ¿sabes?, en energías renovables, sin impactar a los bosques, en gente, ¿sabes?, que consuma menos, en decrecimiento. Es posible pensar todavía en un mundo así, ¿no? Coincido perfectamente con Fernando, o sea, no hay nada que decir. Si no tomamos las medidas en 2060, la situación va a ser alarmante, catastrofista, lo que dicen todas las noticias. Seguramente en España también seremos emigrantes climáticos. Entonces, yo me aferro a mi idea de esperanza con todas mis fuerzas y espero conseguir esa situación que nos mejorará la calidad de vida respecto a la que tenemos ahora. Yo me gustaría recalcar lo que ha dicho antes Javier, que creo que es muy importante. Creo que nos metemos en el tema y nos ponemos catastrofistas, hace falta serlo, pero es muy importante, ¿no?, que la ciudadanía vea la transición energética y ecológica como una oportunidad, como os decíamos antes, ¿no?, un ahorro, que van a vivir mejor, y eso es totalmente importante también que nosotros lo adaptemos en nuestro discurso, ¿no? Hay que ser catastrofistas a veces para conseguir pasar a la acción, pero también sabemos que muchas veces si damos esa señal de alarma, hay gente que va a decir, de aquí a 2060 no vamos a existir, entonces ¿para qué voy a hacer nada, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría es que no solo hablar de lo que va a suceder en 2060, sino cómo hemos llegado hasta 2060, y es porque hemos cambiado ese discurso, hemos seguido teniendo estos discursos contundentes, que son totalmente necesarios para activar la ciudadanía, activar las instituciones, pero que realmente ha habido ese cambio y se ha comprendido que la transición energética es una oportunidad, y hemos llegado ahí porque todos queremos aportar a esa oportunidad y no porque nos hemos visto solamente amenazados, porque amenazados ya estamos, ya nos sentimos así, por eso tenemos las diferentes, los diferentes colectivos como Extinction Rebellion, Greenpeace, todas las diferentes organizaciones no gubernamentales que están luchando porque este cambio climático pues se frene, pero también necesitamos que haya esta parte de optimismo pragmático, que digamos, hay que tomar ciertas medidas, y que la razón por la cual hayamos llegado a 2060 totalmente limpio, totalmente verde, salvados y en cooperación con todos los demás países, porque esto de nada sirve que España seamos los ganadores de nada si los demás no lo son, porque entonces no conseguiríamos nada, y sea porque toda la ciudadanía, todas las instituciones lo han visto realmente como la oportunidad que es.
Pues muchas gracias a los tres. Yo espero que sí, que en 2060 estemos todos y todas, que lo estén en todas partes del mundo, porque ya estamos empezando a ver algunas de esas crisis de personas migrantes por causas climáticas. Esperemos que esto llegue a todo el mundo y que asumamos la responsabilidad también que tenemos como parte de ese mundo que contamina. Y sobre todo, no solamente que estemos en 2060, sino que dentro de un año nos volvamos a ver aquí, evaluando de nuevo la economía española. Yo creo que nos damos cita para entonces y os agradezco a todos vuestro trabajo y vuestra presencia hoy aquí.